Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Economía ahora, tras tantos años de estar charlando con ustedes, y un invitado que ya varias veces hemos hablado con él, pero hoy más que nunca, por todo lo que nos está pasando, ¿no?, en el mundo. Lo tenemos a mi lado a Marcelo Cantelmi, que obviamente es el caporale de la sección Mundo del diario Clarín de hace muchos años, con la cual hemos compartido y leído por lo menos 2 de sus 3 libros, que son excelentes, y que hoy les vamos a poder preguntar un poquito de todo este mundo convulsionado que él capaz que nos puede aclarar algunas cosas que nosotros los neófitos no lo vemos. Gracias Marcelo por estar con nosotros esta tarde. Al contrario, es un gusto para mí. Sí. Marcelo, empecemos por un lado más álgido que me preocupa a mí y sobre todo en este último tiempo. Ucrania-Rusia, una guerra que lleva muchísimo tiempo, que en un primer momento Rusia parecía que la pasaba por arriba y ahora Ucrania invadiendo Rusia. Es como que nos acostumbramos a esta guerra como que siempre igual. ¿Qué nos contás de esto? Bueno, la guerra tuvo esta sorpresa en estos días, que fue la incursión de una columna muy importante, blindados, con equipamiento especial, muy sofisticado, a nivel incluso de comandos de Ucrania dentro del territorio ruso, en Kursk, un lugar muy importante históricamente, pues se libraron ahí una de las batallas de tanques de la Segunda Guerra más Claro. importante de la historia, junto con el Alamein, ¿no? Que fue en Grena, fue este tipo de territorio. Pero sorprendió muchísimo porque no se lo esperaban los rusos por ahí, obviamente el golpe en la ofensiva anterior que fracasó de Ucrania, se intentó romper fallidamente esa frontera de concreto que ha armado Rusia en la parte sur. Lo que intentó Ucrania fue quebrar ese puente que se ha armado de tierra entre el Donbass, entre el Valle Donbass y Crimea, que son 4 provincias que parcialmente tomó militarmente el régimen ruso. Bueno, le salió muy mal eso, porque fue muy difícil romper eso, además porque el armamento de Ucrania, aunque es muy importante, no es tan importante. Recién ahora tienen jets que les ha enviado Occidente, falta incluso que lleguen muchos más, pero además tiene una mano atada a la espalda hace tiempo Ucrania, porque no se le permitía atacar del lado ruso, por aquella idea de no generalizar la guerra, cosa que le benefició muchísimo al Kremlin, y que ha cambiado ligeramente, un poco ha cambiado, digamos. Tiene estos misiles ATACMS, Ucrania, con los cuales podría pegarle perfectamente a objetivos militares dentro de Rusia, y Washington ha sido muy cauto en este aspecto, pero empieza a soltar, por suerte, la cuerda, porque es medio absurdo que el país invadido tenga una serie de represiones legales que no tiene el país invasor. Claro. Digo, una de las bromas de esta época, de estos días, es un Vladimir Putin absolutamente escandalizado de la agresión de Ucrania sobre el territorio ruso. Bueno, es absolutamente al revés. El agresor fue Claro, Rusia el sobre el agresor fue territorio él, obvio. y se escandaliza Moscú de que el agredido se defienda. Es así de absurdo la mentalidad también que tiene Putin. Lo cierto es que esta guerra fue planteada, no nos olvidemos, para que durara una semana. Y Sí, ya lleva claro. 2 años y medio.
Que ese es un gran fracaso de Rusia en principio. Además no pudieron tomar Kiev inmediatamente, como lo intentaron, fue un fracaso descomunal en aquel momento, y casi todo el primer año fue para Ucrania, el segundo año ha sido para Rusia, y todos apostando a ver qué pasa en noviembre en Estados Unidos en las elecciones. Pero en términos objetivos, la guerra ha durado mucho más de lo que los dos países preveían, sobre todo Rusia, ¿no? Y Rusia, aunque su economía ha resistido relativamente, pues ya no es más la potencia que era antes de la guerra, perdió un amplísimo espacio de comercio. eh, Cualquiera que haga economía política sabe que es desde la economía donde se construye la política. Tener poder económico, tener poder Claro. político. Es muy improbable que sea al revés. Y tenía un gran poder económico Rusia antes de la guerra, incluso con el segundo gran caño, el gran gasoducto, que iba a conectar a Europa Central por encima de Ucrania, eh, dándole prácticamente el dominio del 60-70% del suministro de gas, nada menos que a Europa Central. Digamos, un gran poder político era eso, y económico, por cierto. Económico, claro, Y, político-económico. y la guerra lo fracturó. Los grandes gasoductos y oleoductos están trabados, y ha perdido esa clientela, digamos. La ¿Y clientela que cómo, le queda a Rusia, en las circunstancias, China e India, sí. ¿Y cómo ves la injerencia de Irán con respecto a Rusia en este momento? Nada, muy importante, es clave en un aspecto, le da una gran ayuda militar a Rusia. Indirectamente también algo recibe de China, pero no a nivel de armamentístico que le da Irán o le da Corea del Norte a Rusia, pero la mirada tiene que ser un poco más amplia. En realidad lo que se crea alrededor de esta guerra, por otras cuestiones que están involucradas, es un gran eje del este, como cuando éramos chicos. Ahora hay un este-oeste de vuelta, Claro. y ese nuevo este, que no es de Guerra Fría, digo, no, la circunstancia de la Guerra Fría no es la actual. Ese nuevo este lo compone estos cuatro países: Corea del Norte, Irán, Rusia y China, dentro de la idea de que estamos viviendo el agotamiento del modelo occidental y viene este modelo de relevo, que es un modelo de una moral medieval, de un pensamiento muy, muy esquemático, de la idea de que la democracia es fallida y que pueden existir estructuras gubernamentales como la de China, que son al mismo tiempo exitosas y autoritarias. Y claro, Capitalismo como fue la Gran Bretaña del siglo de oro, ¿no? lo que pasa que China hoy es un híbrido. Por un lado es un comunismo, el viejo comunismo, y otra es una gran potencia económica con una clase media creciente, ¿no? Es un reino capitalista China, ojo, no, ya hace rato que yo he ido muchas veces a China, y el gran chiste es encontrar una hoz y un martillo en alguna parte. Claro, A veces bromeamos con los colegas, el que encuentra una se lleva un premio. No hay tal cosa. Incluso Beijing, que no es tan ultramoderno como Shanghái, muestra aspectos que parecen por momentos estar en Europa. La vida del chino promedio era de una persona como un habitante de Estados Unidos, digamos, un ingreso PBI per cápita mucho más alto que en el pasado, con mucho más apetitos, e incluso políticos. De ahí que este gobierno de Xi Jinping es mucho más represivo que el anterior en una serie de cuestiones, y levanta la banderita del comunismo y la banderita de Confucio, precisamente para ser vertical claro. el respeto. Pero hay un contrato en China que está en crisis en este momento, que hay que ver cómo se lo repara, que hay que ver si tiene talento Xi Jinping para eso, que se ha proclamado como un eterno, que es el contrato entre la gente y el Estado. Yo no te doy libertades, pero te doy crecimiento. Y este es un momento de crisis, porque tiene un gran problema de crecimiento China a los niveles que necesita, debido a, entre otras cosas, el fallido inmobiliario, que es muy grande, la crisis de los bancos chicos. Hace una semana cerraron en solo 7 días cerca de 40 bancos, que fueron absorbidos por otros, por iliquidez, y está el gran problema de mucha gente que pagó su casa y no la tiene, y no la va a tener tampoco. Entonces, de la economía china no se sabe mucho, no
Occidente, pero la economía china es una economía que depende mucho de la actividad privada. Todo el PBI de China se arma con la actividad privada y en China se paga todo, digo, no hay nada gratis, ni jardín de infante, ni universidad, incluso hay jubilación privada, digo, tiene todo el formato del capitalismo occidental, pero con una corona, digamos, con un reino. Yo lo comparo mucho con las épocas monárquicas que hubo también del lado de esta parte del Claro, mundo, con un gran control por parte del palacio, de la corona, y un rango capitalista intensísimo, mucho crecimiento. Ahora, obviamente, como no estamos en Guerra Fría, decía antes, la interacción económica entre Occidente y Asia es enorme, y eso hace que sea muy difícil de coartar el desarrollo de China. Digamos, Estados claro. Unidos ha intentado, porque la pelea central no es comercial, sino que es científica. Estados Unidos ha tratado de parar el desarrollo tecnológico de China, pero China es el principal comprador de casi todo lo tecnológico que genera Occidente, y uno lo ve en la bolsa cuando se tocan esos botones, cuando de pronto algún dirigente político en Estados Unidos alude que va a tomar alguna medida extraordinaria, aún mayor de la que se han venido tomando desde Trump a Biden, que hay una gran continuidad con el tema chino entre estas dos administraciones. Bueno, pues la bolsa se cae, se golpea muchísimo, las tecnológicas pierden mucho dinero, porque francamente China es muy necesaria. Ahora, Claro. claro, el dilema es que si China crece, te va a competir, y sí, bueno, esa es la realidad. Eh, Nos trasladamos a otra guerra, la guerra de Israel con Hamas, que empezó ya también, está tomando un cariz de demasiado tiempo, con idas y vueltas de algunos lados complicadas para la política internacional, ¿verdad? Sí. Esa es una guerra que arranca con un ataque terrorista bestial, Ujú. sangriento, de parte de una organización, Hamas, que es un grupo muy chico que controla la franja de Gaza del año 2006, que es un enemigo acérrimo del gobierno palestino de Ramallah. Esto hay que distinguirlo porque uno ve a veces marchas que confunden a la autoridad Sí, palestina con todo el derecho absoluto de tener un Estado. Los palestinos tienen tanto derecho a tener un Estado como lo tenían los judíos. Ha habido un montón de errores, obviamente del lado árabe también, en relación a lograr este Estado palestino, sobre todo cuando los árabes se niegan al acuerdo para dividir la vieja provincia palestina del Imperio Otomano en el año 57, que sale la gran partición, ¿no? 55% para Israel, 45% para lo que decían los palestinos. Bueno, ahí hay una guerra, como todos sabemos, en el 48, y eso queda en el aire, queda en un gran limbo, no tenemos el Estado palestino. Una pena, porque el Estado palestino, siendo los dos semitas, son dos pueblos semitas, por eso hay que tener cuidado cuando uno habla de antisemitismo, porque los palestinos son tan semitas como los judíos, pero lo cierto es que son pueblos muy parecidos. Digo, se hubieran llevado bien, como se llevaban bien antes del 47, se hubieran llevado bien después. Una lástima. Bueno, esto no cuajó, y el señor Netanyahu, que es el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que es el premier que más tiempo ha estado en el poder, con sí. algunas salidas, de todas maneras, como yo con todo, es un gran enemigo de la existencia del Estado palestino. Digamos, niegan el derecho a existir de los palestinos, así como los fanáticos antijudíos niegan el derecho, como Irán, el derecho a existir de Israel. Esta gente niega el derecho a existir de los palestinos. Y cuando Hamas, que es un grupo fascista, literalmente fascista, en el uso ya más modernizado del término, ataca al sur de Israel, matando además a 1.200 personas de 20 kibutzim que son socialdemócratas pro-palestinos, a favor del Estado palestino, de gente que ayuda muchísimo a los habitantes de Gaza, esos que fueron asesinados, lo cual, para cualquiera que sepa algo de religión, discute mucho el carácter islámico de Hamas. Yo siempre distingo esto. Si Hamas es islámico, no podría haber hecho eso. Claro. Hay un libro del Corán que dice que el gran pecado, haram, como lo llama el Corán, es matar a alguien que beneficie a un musulmán. Alguien que es un benefactor musulmán es sagrado.
Estos mataron 1.200 sagrados. Entonces yo digo, bueno, estos son islámicos a la carta, digamos, me conviene, me sirve, con esto más o menos trucheo, zaraceo, sanateo, del mismo modo que Maduro dice que de izquierda, Claro, socialista. claro. Cada tanto dice que linda la barba de Fidel, qué malo que son los de la Casa Blanca, y ya con eso alcanza, por ejemplo, para el kirchnerismo, para decir que son de izquierda, socialistas. Y acá pasa lo mismo, digo, el Islam es una herramienta bastante ordinaria que se utiliza, una para someter a la gente, cuando en realidad es una religión bastante normal, pero toda esta idea de someter a las mujeres, de taparlas completamente, eso no está en ningún libro, eso es un invento para reprimir a la sociedad. Bueno, esta gente hace esta masacre horrible, eso dispara la guerra el 7 de octubre del año pasado, y la guerra se va politizando. ¿Se politiza por qué? Porque Netanyahu, que llega al gobierno en el diciembre anterior a este ataque, llega al gobierno para destruir el Poder Judicial. La intención de él es destruir el Poder Judicial porque tiene varias causas judiciales, y se hace lo mismo que es muy común en América Latina. Claro. Bueno, rompo el Poder Judicial, yo nombro los jueces que me van a juzgar a mí porque tengo causas de corrupción y no quiero terminar en la cárcel. Y se arma un bochinche infernal en Israel, marchas todas las semanas pidiendo que caiga el gobierno, la gente muy enojada por este atrevimiento. Él se asocia además para armar su gobierno, es un país parlamentario, con dos partidos absolutamente reaccionarios, dos partidos racistas, xenófobos, el del ministro de Economía, Bezalel Smotrich, y el de Defensa, Itamar Ben-Gvir, que son dos individuos que consideran que todo lo palestino es culpable y merece la muerte o el exilio, y que Israel tiene que tomar todo, desde el Claro. Mediterráneo hasta el Jordán, tiene que ser todo Israel. Y eso, por supuesto, generó una politización, como denuncia la Casa Blanca, con criterio de la guerra. La guerra, Estados Unidos, que ayudó muchísimo a Israel, sobre todo Biden, ayudó muchísimo a Israel, tenía un criterio de ver cómo se controlaba a esta gente, liquidándola a los de Hamas con comandos. Pero no, lo que hace Israel es un ataque arrasador sobre la Franja de Gaza, Franja de con la Gaza. clara intención públicamente de que los 2 millones de palestinos que viven ahí se vayan. Claro, pero matás, los masacrás, le quitas todo, y la intención, como dijo Smotrich, el ministro de Hacienda, que hay que ver de qué manera se van a Egipto, para que Israel retome Gaza. Y lamentablemente este criterio, muy cuestionado por la oposición, muy cuestionado por dirigentes que estuvieron cercanos a Netanyahu desde el inicio de la guerra, este horroroso ataque terrorista de Hamas, mucha gente se alejó porque ven que la intención de Netanyahu es más bien política. Sí, va más Lo allá. cierto, lo cierto es que ahora está todo roto esto. Los negociadores del lado de Hamas, yo estuve un mes y medio en la guerra, me acuerdo, que uno de los grandes debates que había era por qué se había cometido esta barbarie, y aparentemente Hamas tenía una interna feroz, y bueno, esta fue la manera en que el individuo que maneja Hamas en Gaza se peleaba con los otros que están afuera, en el exterior, haciendo esta barbarie, llamando la atención sobre su propio interés. Pero lo cierto es que todos los caminos de diálogo se han ido cayendo, y además Israel contribuyó de alguna manera con esto porque fue liquidando a todos los dirigentes de Hamas en el exterior, que eran los que se sentaban con la mediación de Qatar. Y ahora Hamas ha nombrado al tipo este que organiza el ataque del 7 de octubre, a Yahya Sinwar, como el principal jefe de Hamas. Hamas es una especie de circo, tiene un montón de jefes, un montón de subjefes, todos tienen uniformes de capos, pero lo cierto es que la figura ahora principal que debería dialogar con Israel es un tipo que no quiere dialogar en absoluto, que es Sinwar. Es decir, que la guerra va a continuar. Un gran problema para Israel es que hace 10 meses que tenemos esta guerra, es el ejército más poderoso de Oriente Medio, uno de los más poderosos del mundo, ciertamente, y no ha podido con una organización de 50.000 hombres, mucho peor armados que Israel. Y eso es por la politización. En esto tiene razón la Casa Blanca, la crítica que los amigos de Israel le hacen, en el sentido de que al politizarla se contaminó el conflicto, por eso dura tanto. Claro, claro, claro. Bueno, vos hablas de la Casa Blanca, justamente, es a donde
he leído varias notas tuyas con respecto a lo que pasó y lo que está pasando, ¿no? Porque estamos todos expectantes con esta atentado a magnicidio contra Trump, caída de Biden, nombramiento de su vicepresidenta para representar al partido y esta pelea que hasta parece de Latinoamérica, ¿no? La historia. Sí. Nosotros tuvimos la nuestra. Sí, 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 hay una contaminación bastante bananera, te diría yo, Sí, en el claro. mundo. Eh, no, el tema para Donald Trump es que pensó que tenía el camino pavimentado. Todos de alguna manera lo creíamos. Si vos a 3 veces Sí, las elecciones sí, sacás al candidato, que nada menos que presidente de Estados Unidos, que el gran fallido fue ser candidato, por cierto. Si no hubiera hecho no hubiera cometido ese error de presunción, de presumido concreto, de que él podía ganar, las cosas hubieran sido distintas. Pero bueno, si vos removés nada menos que candidatos que sobran las elecciones, la opinión que uno tiene, la idea más inmediata que uno tiene, que se descalabra toda la estantería demócrata. Pero pues no pasó eso. Aparece Kamala Harris, una vicepresidente bastante opaca, digamos, no tuvo una gran trascendencia en el gobierno de Biden. Sí, antes, como fiscal en California, de una figura de la derecha norteamericana importante, aclaro, es de derecha, sí, ¿no? sí. No es de- no, cortemos con la pagada esto de usar esas categorías con tanta informalidad, porque los republicanos dicen que son extremistas de izquierda, en fin. No, esta es una mujer de derecha, es la centro derecha clásica de Estados Unidos y liberal. ¿Viste? Los liberales, al revés de los libertarios, dejan que la gente viva como quiere. Si quieren tener relaciones sexuales de alguna clase, las tienen. Si quieren abortar, las tienen. Eso hacen los liberales, ¿no? Y esta mujer es una liberal. Ah, pero como vicepresidente no la vimos mucho. Pero cuando es nombrada inevitablemente, porque le tocaba, porque no había otro, se convierte en una figura prácticamente notable, en una figura política casi por encima de todo, que le vuelve a dar ilusión y momentum al Partido Demócrata. La gente empieza a entusiasmarse y es impresionante. Una encuesta de Bloomberg decía que los pobres, la gente que gana menos de $50.000 por año, están muy enojados con el gobierno de Biden, no porque haya bajado la inflación, eso les gusta, pero las tasas de interés son tan altas que sigue habiendo un gran problema. Digo, un gran Claro. problema que tiene el gobierno es que la pelea contra la inflación tiene un costo personal para el señor que va con el changuito al supermercado muy alto, o el que paga la hipoteca, o que paga el auto, que paga la universidad de los hijos, y eso irrita muchísimo. Por eso hay tanta bronca contra la economía de Estados Unidos, que es muy buena. Digo, la economía de Estados Unidos está muy bien, está espléndida, crece, bajar la Igual no sacó inflación. rédito. De la economía que Estados Unidos que está bien, Biden no sacó rédito. No nos acordé esto precisamente por este problema. Digo, la tasa de Claro, interés le ha jugado en contra, y ha generado esta idea que mueve mucho el Partido Republicano de que la economía es un desastre. No, no es un desastre de economía, pero ciertamente yo hablo con republicanos que van a votar a Trump, incluso argentinos que viven allá, que están jubilados, que dicen, no, mira, yo cuando voy al supermercado compro menos. Es que es un dato central en todas partes del mundo. Digo, la sí, billetera sí, realmente sí. personal te determina mucho el voto, y tienen la ilusión del Trump antes de la crisis del coronavirus, eh, sin tener en cuenta que el coronavirus es en gran medida el que produjo esta inflación global, digo, todo este desastre, y que lo hubiera afectado cualquiera, y tiene esa ilusión de aquel momento que Estados Unidos tenía una economía mejor antes de la enfermedad, antes del 19. Pero bueno, el votante es así, digamos, fuera de los que más, el sector que tiene más información es chico, ¿no? El otro es más amplio, es más Sí. sentimental, es más emocional. Y bueno, ¿qué sucedió? Viene Kamala Harris, levanta en el momento una gente pobre que no le iba a votar a Biden, dice que la va a votar a Kamala. Eso es muy notable, lo determinó hace poco Bloomberg, y una encuesta de New York Times hace poquitas horas observa que es que para ellos una de las encuestas más
científica, si querés, que se hace en Estados Unidos, con bastante nivel de acierto, observa que en los estados swinger, que son una media docena de estados, que son esos estados que no son ni demócratas ni republicanos y que el electorado no tiene problema en pasar de una vereda a la otra, no hay esas fidelidades como en California por uno, en Sí, Texas sí, por el claro, otro. claro, Y esos son estados determinantes porque realmente te vuelcan el colegio electoral para un claro, lado o para el claro. otro. Todavía tienen colegio en Estados Unidos. Y ahí, por primera vez, Kamala aparece por encima de Trump, después de que Trump estaba o empatado por encima de Biden, con una diferencia de 4 puntos. Importante, digo, no quiere decir que esto se vaya a mantener, puede ser que sea el efecto del inicio, pero en concreto yo creo que hay un análisis que faltaría hacer, que es importante. Cuando llega Trump al gobierno, llega montado sobre una crisis social descomunal que dejó la crisis del 2008. La crisis del 2008, Barack Obama, razón por la cual Barack Obama llega al gobierno, por cierto. Barack Obama llega con el Yes We Can, podemos resolver este desastre que fue la crisis de septiembre de 2008, cuando estalla Lehman Brothers, que deja a un montón de norteamericanos frente a la pobreza y la crisis por primera vez. Se hunde el país. Obama resuelve el problema corporativo, básicamente, Sí, sí, pero deja la parte social. Hay que leer la biografía de Obama, ¿no? Va dejando la parte social. Es, sobre todo en el interior de Estados Unidos, una gran población que que empieza a tener un gran desencanto porque no logran mejorar sus ingresos y pierden la carrera tecnológica, digamos. Cuando logran mejorar un poco, están lejos de lo nuevo claro, que está claro. sucediendo. Entonces, cuando viene Trump, Trump no le va a resolver eso, pero le dice que lo va a resolver. Y ahí aparece esto, que es muy parecido a lo que pasó en Europa. En Europa también la misma crisis genera un gran desencanto en las clases medias. La clase media va contra los sistemas, sobre todo los trabajadores, y como ven que la izquierda, entre comillas, o la socialdemocracia, o sea, izquierda no hay en realidad, la socialdemocracia mundial desatiende bastante a estos electorados, se empiezan a volcar Se a vuelcan, claro. ultraderecha. Nace esta alt-right que ha crecido en España, en Alemania, en Grecia, por todos lados, en Gran Bretaña, con la idea de una idea voluntarista, digamos. Yo echo a todos los inmigrantes, echo a todos los negros, echo a todos los gitanos, anulo la homosexualidad, me admiro a Putin y a China, y de esa manera yo saco adelante tu presupuesto. Una buena tontería, pero digamos, esto está un poco, lamentablemente, en boga en este momento. Y, y este momento en Estados Unidos no se parece tanto a aquel, digamos, no tenés la misma tensión social que había Claro. en el post-crisis del 2008, después de Obama, y parecería que eso es un gran problema para Trump. Trump está funcionando con el mismo registro de aquel momento, lo tratan de calmar, pero hace un discurso bastante loco, por ejemplo, afirmando que no se le puede entregar a Estados Unidos a una socialista, que vendría a ser Kamala, y menos una mujer. Digo, eleva la cuestión misógina al extremo. Peor, claro. Un vicepresidente dice que una mujer sin hijos es sospechosa. Esta mujer tiene 2 hijas con su marido, digo, son del marido, pero son hijas de ella, pero él dice que eso es sospechoso. Digo, ese tipo de ataques y la tontería ahora que eligió un vicepresidente, decir que es un extremista de izquierda, un Sí, tipo que es del interior, que le gustan las armas, que le gusta cazar, digo, que tiene el registro de ese norteamericano de clase media, bastante típico de la tele, que es un liberal, un tipo de centro derecha clarísimo, conforma una fórmula que yo te diría que tiene bastante posibilidad de tener éxito. claro, eso, lo extraño es el cómo se vuelca la sociedad en muy poco tiempo, cuando Biden se cae o desiste, que le pedían tanto, con un nombramiento a Tamala rápidamente se da vuelta a todas las expectativas, ¿no? Bueno, Con ellas rápido. ese argumento es lúcido, hay que tenerlo en cuenta, porque si tenés un crecimiento hacia abrupto de Kamala Harris en todo momento, también podés perderlo. Por eso mismo Ah, que vos sí, decís, sí, digamos, sí, claro. es muy volátil.
Pero ahí pasó mañana nos enteramos que Trump va adelante. Trump, por ejemplo, tiene mejor respuesta electoral en las encuestas en economía, en inmigración. Él logró inventar que los migrantes son los culpables de la crisis económica. Sí, Cuando en realidad, si vos sacás a los migrantes, va a haber mucha más presión salarial, es decir, va a tener un impacto inflacionario ahí. Así como si arancelás completamente todo, como quiere hacer él, también va a tener un impacto inflacionario. Eh, pero él logró convencer que los migrantes que vienen, perdón por la expresión, de esos países de no, pero mierda, sí, lo dijo es la él, verdad, sí. por Venezuela y demás, que esa gente es la culpable de los males que sufre Estados Unidos, que es una tontería, es todo lo contrario. Y además el planteo de que lo sugiere indirectamente, de que él quiere que la Casa Blanca sea la que fije la tasa. Ojo, ¿no? Parece un monumento a Hugo Chávez. La Casa Blanca. Sí, Ah. sí, 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 sí. Y vos, Intervenir directamente. es una cosa bastante difícil, sí. O sea, técnicamente no sería lo lógico ni lo coherente, pero al pueblo lo No, pero quiere, populismo no tiene límite. no tiene límite. Hablando de populismo y hablando de problemas y bajando a América, ¿qué contás de Venezuela? Bueno, Venezuela se ha convertido en una pesadilla para Para la todo. región, incluso para los países que estaban cerca, ¿no? Está transcurriendo lo que siempre fue, pero mucho más claramente, una dictadura concreta, con una gran base chavista desencantada. La votación a la alianza opositora incluyó mucho voto chavista, y gran medida las actas que consigue la oposición, pues se las dan también los fiscales chavistas. Hay un repudio muy grande a Maduro por varias razones, aparte de la gestión, pero últimamente se sumó, yo te diría, arrancando el año 19, pero con más intensidad, que es cuando empieza Venezuela a modificar el legado de Hugo Chávez. Hugo Chávez era un mesiánico que creía en la nacionalización completa y en financiar una serie de misiones de toda índole, salud, de cultura, de educación, con plata del Estado, que le venía del boom petrolero que Claro, claro. logró en su primera parte Venezuela. Recordemos que Chávez arranca ya a comienzo del siglo con un barril en 8 o 9 dólares y llega a costar $120. O sea, se enriquece mucho Venezuela, por eso hace el Petrocaribe, por eso recoge tanto dinero. Y eso se acaba, bueno, concretamente. Pero la, la tensión dentro del régimen, en gran medida se explica por la gigantesca inflación que tenía, el Claro, desabastecimiento. ¿Cómo lo resuelve el régimen esto? Hace un programa de ajuste absolutamente brutal, muy bestial, que solamente lo podés hacer si vos tenés una estructura cívico-militar, digamos. Si vos tenés un control militar sobre la población, vos podés hacer lo que se hizo en Venezuela, que es una dolarización absolutamente desordenada y un cierre absoluto del gasto público que hace que, por ejemplo, un sueldo básico sea de $3,50, medio dólar menos de lo que vale un agua mineral. Digamos, no te alcanza tu sueldo mensual para comprar un agua mineral. Entonces tenés que hacer changas, tenés que vivir de algo, tenés que pedir ayuda, tenés que ver cómo conseguir los dólares, pues haga todo en dólares y bueno, no todo el mundo tiene acceso a las divisas, como en Cuba, no se puede acceder a eso. Y ciertamente bajó la inflación, claro, porque el consumo reventó. claro. No hay nadie que tenga capacidad de consumo, salvo un pequeño sector, el cogollo, como dicen allá, que es el sector más cercano al poder, que es el que concentra, ¿sí? O de pronto tenés una montaña que tiene una base gigantesca, y en su vértice hay un grupo de Están bien. afortunados, Claro, que son los que se benefician. Típico formato de una dictadura clásica, digamos, el Paraguay Strong era así. Paraguay Strong era idénticamente, era el mismo tamaño, cada tanto hacía elecciones truchas, tenía un parlamento controlado, una Corte Suprema controlada, igual que en Venezuela. Bueno, este es el adicional que enfureció a las bases de Venezuela, y esto se hace en gran medida porque Venezuela responde
o consulta, interconsulta, digamos más precisamente, con el Ministerio de Economía de Rusia. El Ministerio de Economía de Rusia hay una subsección que se llama Venezuela. Y es tan fluida la relación que la base de PDVSA, la empresa estatal de petróleo en Sí, Europa, estaba en Lisboa, la corren a Moscú. sí, Ahora sí, está sí. instalada. Y los rusos le dijeron a Venezuela no tiene menos sentido esto del gasto en las misiones, la estatización, que hay que empezar a privatizar, que se necesita un Congreso sin Guaidó en aquel momento para que vote herramientas legales para poder ir entregando, ir abriendo la apertura económica de la minería, del petróleo y de los otros elementos que tiene Venezuela. Y eso se va dando a lo largo de los años con este castigo económico social que te comento. Digamos, el Estado desaparece en Venezuela y francamente le importa poco, esto es bastante claro, le importa poco el destino a la gente, porque tiene un gran control militar, como Claro. tenía dictadura militar, digo, la de Pinochet, que le imita mucho, allá hay, yo lo he visto, hay autos sin patente, bueno, el clásico rito, de secuestro, cárceles clandestinas, vas por todos lados, digamos, todo el mismo sistema bien armadito, una policía política que detiene, que sí, una justicia que no es independiente, por supuesto. Y, y bueno, eh, Maduro adelanta las elecciones de diciembre, estas de ahora, en la confianza de que la oposición está destruida, que no va a haber problema con la oposición, o que la oposición directamente no se va a presentar, porque él incumple los acuerdos con Estados Unidos y con Brasil, y empieza a detener a todo el mundo, empieza a hacer represión bastante brutal contra diputados, contra lo que fuere, pero bueno, la oposición, por el contrario, se une, se fortalece, eso en gran medida porque una buena parte de lo que podríamos llamar con generosidad la burguesía venezolana empieza a ver un camino, a interesarse por un camino de salida, digamos, que el custodio no sea Maduro, como pretende. Maduro está hablando, como dice Wall Street Journal, con las grandes empresas petroleras del mundo para convencerlos de que él es el garante de la ganancia de estas empresas. Como eran, insisto, hay que hacerse la cabeza, una dictadura clásica como la africana, digo, ya sin el circo, sin la narrativa socialista. Y él le plantea esto a las empresas para que lo controlen, y en realidad los sectores del empresariado venezolano y la gente que negocia con Venezuela empieza a ver que es mucho más cómodo si se abre esto, que hay una salida más democrática en donde se apacigüe la crisis. ¿Por qué? Porque con Maduro vas a tener, aparte de los 8 millones de venezolanos que andan por el mundo, va a haber 2 millones más, quizás, o más, que van a golpear sobre Colombia, van a golpear sobre Brasil y van a golpear sobre Estados Unidos. Es notable cómo se ha multiplicado el ingreso a Estados Unidos, o intento de ingreso a Estados Unidos de venezolanos. Sí, sí. Porque la primera camada tenía un poco de dinero, que es un poco la que está en Argentina, pero tenemos una camada chica, 200 y pico mil, más o menos, si no me equivoco, de venezolanos, que son clase media, profesionales, hay médicos por todos lados, ingenieros, Sí, sí, venezolanos que van a sí. trabajar. Y después vino la camada que no tenía tanto dinero, que es la camada que se está haciendo por tierra, que es la que más está sufriendo. Y por supuesto, si este individuo lidera su dictadura, bueno, va a haber seguramente un exilio superior. Esto es lo que más preocupa a Brasil. Y el otro tema es que hasta qué punto vos puedes permitirte una dictadura de esta índole hoy día en tu frontera. Gran problema para Brasil. Brasil está tratando de persuadir, entre comillas, a Muy Maduro para que tibiamente, muy tibiamente. no, más o menos, no creas, yo el domingo publiqué yo hablo mucho con el gobierno brasileño y publiqué un artículo donde Brasil le avisa que no va a aceptar el fallo de la Corte Suprema. Digo, era tibio, cierto, pero cada vez más duro. Sí, Incluso sí, se hoy va está endureciendo. viajando a Colombia, Vieira. Es más duro porque realmente es muy incómodo esto. Ahora está viajando Vieira, el canciller, a Bogotá para ponerse de acuerdo en Colombia, a ver de qué manera van sobre Maduro, porque Maduro se resiste a bajar y la idea de estos países es que se vaya. Brasil tiene un problema adicional. En octubre están las elecciones municipales, la primera semana de octubre.
En Brasil, las municipales, que son 5.450 más o menos elecciones el mismo día, en Brasil las municipales determinan el futuro, determinan las alianzas y las bases para las presidenciales que vienen. Son más o menos un medio término. Digo, lo que no debemos, la idea de un medio término que acomoda a los poderes políticos, se dan en Brasil con estas elecciones. La base electoral de Lula da Silva es la clase media. Lula llega al gobierno al frente de una alianza de 10 partidos, todos de centro, salvo un pedacito que todavía tenía la idea de un PT de izquierda, que es el que acaba de mandarle un comunicado felicitándolo a Maduro, el PT Sí. de la presidente del PT, que se llama Hoffman, que sigue pensando lo mismo, que el PT teóricamente es de izquierda y que lo más terrible, y que lo de Venezuela tiene algo que ver con socialismo. Sé que yo siempre digo que se hizo una gran lupa en Venezuela para encontrar algo socialista y no lo vas a encontrar. Eh, bueno, cierto es que eh, Lula necesita tener un perfil cada vez más fuerte en contra de esto porque va a perder muchos Y no va a electores. perder mucho, claro. Se convirtió en interna y Bolsonaro está revoleando constantemente esta amistad entre Lula y Maduro, y ni hablar también de las fotos de Lula con Alberto Fernández. Digamos, los amigos de Lula son un problema para Lula. Y, y necesita tener un gesto triunfal de alguna manera frente a Maduro. Si lo llega a tener, bueno, su figura va a acomodarse, va a mejorar, y este es el intríngulis, ¿cómo lo haces? Porque Maduro se niega a retroceder, está dándole largas a una conversación que está planteada él con los tres presidentes de este trío, de la troika esta entre México, Colombia y Brasil, que realmente es lo que pesa ahí más que nada de Brasil. Y por supuesto le da largas porque cualquiera entiende que una charla de ese tipo es única vez, digamos, pero ahí lo que se le va a Sí. plantear es tenés que ir. Eh, Cosa que Venezuela no va a aceptar, quiere aceptar, no le importa, te quiere hacer lo mismo que en Rusia tampoco hay elecciones libres, y el poder plantea que no importa eso, Y que las mientras no, ganamos y punto. y ¿Eh? mientras no se revele el ejército, no creo que pueda haber solución. Y Estados Unidos tampoco va Ahí, a accionar, ¿no? ahí tenés ese tema, los rangos intermedios del ejército son chavistas, también desencantados, son los maridos, los padres, de los hermanos, de los que están Es que se han marchando en ido, contra de Maduro. claro. Y esa presión es familiar, además porque es cierto que ganan poco, digamos, que ven que sus comandos son multimillonarios. Por eso hay tanto militar preso en este momento. Poder Claro. mantener controlado eso. Hay mucho castigado porque hay mucho chavista que, que sigue teniendo una imagen muy buena de Hugo Chávez y del golpe que intentó contra Carlos Andrés Pérez, que se justificaría de vuelta hoy, porque Pérez, cuando arranca el gobierno, se produce el Caracazo, recordemos, Sí, sí. por un aumento de la nafta y de los combustibles y de los tickets de De autobús. transporte. Sí, de Y transporte. era lo mismo. Aquellas condiciones que teóricamente justificaban un golpe para ellos, la tienen de vuelta acá, en este momento, contra un presidente que consideran un enemigo del pueblo. Eh, Tiene razón el director nacional de Caracas, Otero, cuando él plantea en un reportaje también hace poco en Clarín, Miguel Otero, que él lo que plantea es que ya no es un país dividido. Antes era un país dividido, dice, pero ahora si vos contás más o menos tenés 80%, 82% de la población en contra de una minoría, que es Maduro. Eh, y ciertamente todos estamos esperando a ver qué pasa con la parte de abajo de los militares, no con los comandos, más allá de que hay una serie de señales de parte de Estados Unidos de que va a levantar causas penales incluso por narcotráfico y violación de derechos humanos que hay contra los militares en Estados Unidos, como parte de lo que sería un acuerdo de puerta grande para que esta gente salga amnistiada del poder. Y eso también debe estar pesando de algún modo. Yo cubrí
los levantamientos en todo el norte de África, por muchos meses, en Túnez, en Egipto, en Libia, en Siria. Y, eh, y lo que uno veía es que dictaduras de 30 y pico de años, como la de Ali en Túnez, o de 50 años, como la de los militares en Egipto, caían en cuestión de días. Hay un punto en el cual la historia se da vuelta. Un Claro. punto en el cual la historia se da vuelta porque corresponde, porque están dadas las condiciones para que eso suceda. Yo no tengo muy claro si esto está dándose tan claramente en Venezuela, pero yo que vengo cubriendo Venezuela desde las épocas de Carlos Andrés Pérez, justamente. Es la primera vez que veo una crisis de esta hondura, de esta profundidad en el régimen chavista. Así que no sé si no sé si hay condiciones para que esta gente resista. Tengo claro. Gracias por tu tiempo y gracias, como siempre, Marcelo, por este hermoso viaje que nos haces conocer con todo tu conocimiento y toda tu experiencia. Indudablemente, además de felicitaciones por tus premios y por tus logros y por tus libros. Gracias Gracias. por este tiempo que nos brindaste a nosotros, un hermoso pantallazo del mundo que solamente vos lo podés dar. Gran abrazo. Muchas gracias. Muy agradecido y nos vemos pronto. Chau, chau. Bueno, Adiós. esto fue todo para ustedes, ni más ni menos que este excelente, la verdad es un honor para mí que haya tenido esta charla con alguien que sabe tanto de relaciones internacionales y que por algo es quien es dentro del diario Clarín y con sus libros que son excelentes también. Así que creo que es para escucharlo más de una vez, para los que no conocen, para los que no saben y para los que quieren saber, ¿no? Nada más ni nada menos que Marcelo Cantelmi. Un lujo para Economía Oro ahora y espero que ustedes lo sepan disfrutar como lo disfruté yo. Buenas tardes para todos, gracias y hasta la semana que viene. Chau, chau.